Imagínate caminando por las ruinas silenciosas de Roma, columnas rotas, piedras antiguas y la sensación de que cada pared guarda un secreto. Ahora piensa, si Roma fue alguna vez el imperio más poderoso del mundo, capaz de dominar continentes enteros, ¿será que todas sus armas realmente fueron reveladas? Muchos creen que no, y es aquí donde nace un misterio que atravesó más de 2 milenios. Documentos perdidos, relatos de cronistas antiguos y vestigios arqueológicos sugieren que existió un arma tan devastadora que fue escondida del conocimiento común. No hablamos de simples espadas o catapultas, sino de algo que podía cambiar el rumbo de una batalla entera, una creación que unía ingenio y crueldad, diseñada para destruir al enemigo, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Hoy, en este video, vamos a levantar el velo sobre ese secreto enterrado en el tiempo y entender por qué Roma decidió ocultarlo durante tanto tiempo. Cuando pensamos en las armas de Roma, enseguida viene a la mente el gladius, la espada corta que se convirtió en símbolo del poder de las legiones, o los inmensos escudos que formaban la muralla casi infranqueable de la famosa Testudo. También recordamos las catapultas y las balistas, que lanzaban piedras y flechas llameantes contra murallas enemigas. Pero lo que pocos se detienen a considerar es que Roma nunca dejó de innovar. En cada nueva guerra, los ingenieros militares buscaban formas de sorprender a adversarios que, muchas veces, ya conocían sus tácticas tradicionales. No se trataba solo de fuerza, sino de inteligencia estratégica. Ese arsenal no tenía como único objetivo derrotar al enemigo en el campo de batalla, sino también quebrar su moral y esparcir el pavor antes incluso del enfrentamiento directo. Era como si Roma dijera, no sirve de nada luchar, ya los hemos derrotado en el miedo. Solo que, entre todas esas armas conocidas, existía una que se destacó como la más oscura y que justamente por eso fue retirada de la memoria colectiva y guardada en el silencio de la historia. Roma sabía que su mayor poder no estaba únicamente en sus soldados entrenados, sino en la capacidad de guardar secretos. Muchas de sus invenciones militares eran tan avanzadas para la época que podían volverse contra ellos si caían en manos enemigas. Por eso, no todas las armas eran usadas en campo abierto o descritas en los registros oficiales. Algunas fueron mantenidas en silencio, utilizadas únicamente en momentos críticos, como cartas, escondidas en la manga de un imperio que no podía darse el lujo de mostrar todas sus cartas de una vez. Lo curioso es que ese comportamiento no era exclusivo de los romanos, pero en Roma se convirtió casi en un arte: controlar la información, crear miedo por lo desconocido y dejar en el aire la sensación de que siempre había algo peor guardado, listo para ser usado. Ese misterio no solo fortalecía la imagen de invencibilidad, sino que también alimentaba leyendas. Al fin y al cabo, ¿qué podría ser tan terrible como para que Roma prefiriera borrar los rastros de su existencia? A lo largo de los siglos, fragmentos de información sobre armas misteriosas comenzaron a aparecer en textos olvidados y en hallazgos arqueológicos enigmáticos. Historiadores como Plinio el Viejo dejaron pistas de invenciones romanas tan audaces que parecían más leyendas que realidad. En algunos manuscritos hay descripciones de ingenios que soltaban humo sofocante, de máquinas que lanzaban sustancias inflamables, e incluso de fieras usadas como parte de la estrategia de guerra. Pero lo intrigante es que muchos de esos relatos aparecen de forma fragmentada, casi como si alguien hubiera hecho cuestión de borrar los detalles más cruciales. Cuando arqueólogos modernos excavan ruinas de fortalezas romanas, encuentran piezas de metal deformadas, restos de mecanismos sin función clara e incluso inscripciones que parecen advertencias sobre algo prohibido o demasiado peligroso. Es como si la propia Roma hubiera dejado migajas en el camino, pero nunca revelado la receta completa. Eso refuerza la sensación de que existió, sí, un arma tan letal que solo podía sobrevivir en el silencio de la historia. Entre los indicios más perturbadores, surge la descripción de un arma que no estaba hecha solo para herir, sino para desestabilizar completamente a los enemigos. No hablamos de simples espadas ni de catapultas. Era algo que combinaba ingeniería, química rudimentaria y un profundo conocimiento del miedo,
humano. Cronistas mencionan un ingenio capaz de lanzar sustancias incendiarias que no se apagaban con agua, una especie de antecesor del fuego griego, usado siglos después en Bizancio. Imagina el terror de ver llamas pegadas al cuerpo de soldados y a los escudos de madera, ardiendo sin cesar, mientras el ejército romano avanzaba. Para los estándares de la época, eso era prácticamente sobrenatural, y la simple mención de esa arma bastaba para esparcir el pánico. La sensación era que Roma había dominado los propios elementos de la naturaleza y los había transformado en armas vivas. Quizá por eso fue mantenida en secreto, usada solo en ocasiones específicas y después deliberadamente borrada de la memoria colectiva para que no cayera en las manos equivocadas. Para entender el impacto de esa arma, necesitamos imaginar la escena en el campo de batalla. El dispositivo, según indicios, funcionaba como una especie de lanzador primitivo, capaz de arrojar recipientes llenos de una mezcla inflamable. Cuando alcanzaban el objetivo, explotaban en llamas que no se apagaban ni siquiera con agua, esparciendo fuego incontrolable. Soldados romanos, disciplinados y entrenados, usaban ese recurso en momentos críticos, cuando necesitaban quebrar murallas enemigas o desorganizar formaciones adversarias. El efecto era doble, físico y psicológico. No bastaba con ver al enemigo en llamas, era también el terror de percibir que no había defensa contra aquello. Escudos de madera se convertían en antorchas, armaduras se calentaban como hornos, e incluso el aire parecía enemigo. Era como si Roma hubiera descubierto un arma que traía el infierno a la tierra. El funcionamiento simple, pero devastador, mostraba cuán adelantados estaban los ingenieros romanos a su tiempo, y por qué ese secreto no podía circular libremente entre pueblos que podrían usarlo contra ellos. Si Roma estaba tan orgullosa de sus conquistas y de su poder militar, ¿por qué esconder un arma tan poderosa? La respuesta puede estar en el propio impacto que causaba. Esa invención no solo destruía, sino que también aterrorizaba, y tal vez fuera considerada demasiado cruel incluso para los estándares de una época marcada por la violencia. Usada a gran escala, podría volverse contra el propio imperio si pueblos enemigos lograban reproducirla. Además, Roma no necesitaba esa arma todo el tiempo. El simple miedo que despertaba, aliado a la disciplina de las legiones, ya bastaba para vencer muchas batallas. Así, prefirieron mantenerla como una carta secreta, usada solo en ocasiones críticas y luego relegada al olvido intencional. Con el paso de los siglos, los detalles de su fabricación fueron borrados de documentos, destruidos en incendios o escondidos en archivos restringidos. Era mejor sepultar ese conocimiento que correr el riesgo de verlo caer en manos equivocadas. Y así, el arma más letal de Roma durmió en el silencio de la historia por casi 2 milenios. Durante excavaciones en antiguas fortalezas romanas, arqueólogos comenzaron a encontrar fragmentos que no tenían sentido a primera vista, restos de recipientes carbonizados, residuos de sustancias que no se comportaban como simple aceite o brea, además de inscripciones que mencionaban fuego eterno o la llama que no muere. Esas pistas despertaron el interés de científicos modernos, que empezaron a estudiar los materiales y descubrieron que se trataba de una mezcla altamente inflamable, con propiedades semejantes al famoso fuego griego usado siglos después en Bizancio. El detalle perturbador es que en algunos casos parecía incluso más avanzado que lo que se conocía en la Edad Media. Eso levantó una cuestión impresionante. ¿Habría desarrollado Roma una tecnología tan letal que fue olvidada a propósito para no destruir el orden mundial de la época? Hoy, esos descubrimientos no solo confirman los relatos antiguos, sino que también revelan cuánto estaba el imperio adelantado a su tiempo, dominando incluso elementos que parecían indomables. El descubrimiento de esa arma cambia la forma en que vemos el poder de Roma. Siempre se habló de las legiones disciplinadas, de las carreteras, de los acueductos y de la organización política, pero este hallazgo muestra que los romanos también dominaban tecnologías que parecían pertenecer a una era mucho más avanzada. Si realmente poseían un recurso tan devastador, eso explica por qué tantos enemigos preferían rendirse antes incluso de enfrentar al ejército romano en 1900.
campo abierto. No era solo la espada o la formación impecable, era el miedo de que Roma tuviera siempre algo escondido, un arma secreta capaz de cambiar el juego de forma brutal. Esta revelación también refuerza la imagen de Roma como una civilización que sabía manipular no solo el hierro, sino también la mente. Al mantener el arma en secreto, el imperio no solo protegía su poder, sino que también construía un mito en torno a su invencibilidad. Y hoy, al descubrir ese secreto, percibimos que la gloria de Roma estaba tan ligada a la ingeniería como al propio terror que esparcía. Lo que descubrimos hoy muestra que Roma no construyó su imperio solo con espadas y escudos, sino también con secretos que permanecieron enterrados durante siglos. El arma más letal del imperio no fue olvidada por casualidad. Fue ocultada porque representaba un poder tan peligroso que podría haber cambiado el rumbo de la historia si hubiera sido usada sin límites. Eso nos lleva a una pregunta inquietante. Si una invención como esa logró permanecer escondida por más de 2000 años, ¿cuántos otros secretos aún descansan bajo las ruinas de Roma, esperando el momento justo para ser revelados? La verdad es que cada descubrimiento arqueológico puede reescribir todo lo que creemos saber sobre el mayor imperio de la antigüedad. Ahora, si este misterio te impactó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y, sobre todo, hacer clic en el próximo video que ya está en tu pantalla. Allí encontrarás otro secreto de Roma que hará que tu mente quede aún más intrigada.